sus funerales. Pero bueno, vamos a dar un giro de 180 grados, vamos a temas económicos, porque también han sido parte de esta agenda nacional. Hoy es Risco, indicador oportuno, con Gerardo Esquivel. Dice la nota de Miguel Jiménez en el diario El País: la guerra comercial decretada por el presidente Trump pasará factura a la economía mexicana. De las grandes economías mundiales, México es el país que ha sufrido un mayor recorte en las previsiones de crecimiento publicadas por el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas de la economía mundial. En su escenario de referencia, el Fondo Monetario rebaja su previsión de crecimiento 1.7 puntos y ahora espera una contracción del Producto Interno Bruto de México del 0,3% en el 2025. Para 2026 la rebaja es de 0,6 hasta un crecimiento del 1.4%. Y bueno, lo que dicen es un empeoramiento de las perspectivas, es una condena a México a la recesión. Así contestaba la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente después de ver estas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Hoy es Risco. No conocemos, se puede o no coincidir. Está en la línea el maestro Gerardo Esquivel, por supuesto, con la colaboración y como parte, por supuesto, de este programa. Querido Gerardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues ya lo sabes, siempre te usamos como traductor, Gerardo, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Es una condena a una recesión, al menos técnica, de todo lo que se ha publicado esta semana. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo entendemos, Gerardo? Mira, lo más importante, creo yo, de lo que se anunció recientemente es, pues efectivamente, que las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana son, pues, bastante bajas, son cercanas a cero para muchos analistas, para otros son incluso ya negativas, como en el escenario que plantea el Fondo Monetario. Pero creo que una cosa que no debemos perder de vista es que esta caída o este ajuste en la pronóstico de crecimiento no es solo por Trump, no es solo por los aranceles. Okay. Esto es importante tenerlo presente, pues para también saber de dónde, qué se puede hacer para atender esta situación. La desaceleración económica del país viene desde el año pasado, yo la había estado mencionando. Esto, digamos, si se tuviera que fechar el inicio posible de una recesión en México, creo que cuando esto se haga se determinará que es alrededor de octubre, que es pues antes de Trump, antes incluso de que supiéramos que Trump iba a ser presidente, ya no digamos antes de las amenazas arancelarias ya más formales. Entonces, tiene que ver entonces esta desaceleración económica del país con factores domésticos, muchos de ellos, ¿no? Con el fin de los proyectos prioritarios de la administración del presidente López Obrador, el inicio de una nueva administración con cambios de cierta incertidumbre y cambios de políticas, como se esperaría que ocurriera, la aprobación de las reformas constitucionales que introdujeron algo de ruido. En fin, hay otros factores que contribuyen a esta desaceleración. Okay. O sea, no solo Trump, entonces. Exacto. A todo eso se vino a sumar el tema de Trump. Y el ajuste es importante de la estimación del fondo, pero insisto, una parte muy sustancial del ajuste no tiene que ver con los factores asociados a Trump. El tema de Trump y la incertidumbre y todo lo que hemos estado viviendo, pues eso es algo mucho más reciente, ¿no? Son las amenazas que se hicieron ya de enero para acá. Algunas se han materializado, otras no. Entonces no es solo eso es importante tenerlo presente, porque entonces la economía en sí misma ya estaba en ese proceso de desaceleración importante y entonces la respuesta de política no es, digamos, lo que nos va a sacar de la recesión o de la situación de bajo crecimiento que tenemos, no es nada más la eliminación de los aranceles como por arte de magia. Aun si estos se acabaran el día de mañana, la economía mexicana ya estaba en una ruta pues de bajo crecimiento. Entonces, eso es importante entenderlo para saber, insisto, que hasta dónde el gobierno tiene margen de maniobra, ¿no? Y digamos, si los elementos que contribuyeron a esta situación, como ya dije, fue pues el tránsito de un gobierno al otro, el fin de proyectos,
la consolidación fiscal, es decir, el ajuste en el gasto público que se anunció y que se empezó a implementar a partir de este año, una política monetaria con tasas de interés muy elevadas. Todo eso es lo que contribuyó poco a poco, sumando los efectos, pues al bajo dinamismo de la economía. Entonces, lo que hay que hacer hacia adelante es, primero, pues sí, tratar de atender el tema de Trump, tratar de reducir la incertidumbre, pero también, pues, echarle un poquito más de apurar el tema del gasto público en los proyectos prioritarios, tratar de generar más certidumbre. Y ahí hay cosas que se han hecho bien, yo diría. El anuncio del Plan México por parte de la presidenta Sheinbaum, pues es una señal de que, pues, se están haciendo cosas, de que hay una preocupación por la situación económica, que se quiere fortalecer el mercado interno. Todo eso va en la dirección correcta. Simplemente hay que ver, pues, que esto se ocurra lo más pronto posible para que podamos revertir, digamos, la tendencia de desaceleración, que, insisto, no es nueva, venía ya desde el año pasado. Se acentuó, yo diría, el último trimestre del año pasado, que fue que ya tuvimos un crecimiento negativo, eso hay que decirlo. Y ese primer trimestre de este año, que terminó en marzo, pues posiblemente también va a ser negativo, y eso nos lleva a esta situación que se le conoce como recesión técnica, pero que sin duda es una recesión, digamos, eso ya casi no hay mucha duda, pero que también hay que entender que no es lo mismo una recesión que una crisis, para tampoco exagerar, ¿no? Entonces, una recesión es, como su nombre lo indica, un receso en el proceso de crecimiento económico, una pausa, digamos, que permite que la economía se reajuste y que se pueden hacer cambios en la política económica para poder reiniciar el crecimiento tarde o temprano. Pero bueno, digamos, sí, hay una vaya, es un miedo semántico también a decir que hay recesión, ¿sabes? O sea, lo que significa también, vaya, el salir a decir desde Palacio Nacional de que se puede o no coincidir desde la Secretaría de Hacienda, que no coinciden esos datos, en fin, vaya, lo que le dices y me parece, vaya, casi, vaya, una muy buena descripción, que es: esta recesión responde también a un reajuste económico que viene también como con factores de procesos políticos, procesos económicos internos, por supuesto Trump, pero vaya, con diferentes variables, Gerardo. Así es, así es. Y yo lo que sí creo es que, pues, digamos, la estimación que tiene Hacienda, que mencionó la presidenta, pues simplemente es una estimación extremadamente optimista, eso se ha dicho reiteradamente, con poco fundamento, ¿no? Y que, digo, ojalá fuera cierto, digamos, pero lo que sabemos hoy en día es que el crecimiento va a ser bajo, eso sin duda, eso creo que no hay ningún economista que lo niegue, pero sin caer en catastrofismos, ¿no? Es un poco nada más lo que quisiera yo enfatizar. La economía está en una baja crecimiento, desaceleración, receso económico, sin crisis, y eso es resultado de factores internos, y también a eso se suman los factores externos, que son los de Trump y la incertidumbre y los aranceles, ¿no? Eso es un poco como lo pondría. Nuestro mejor traductor, Gerardo Esquivel, muchísimas gracias de verdad por la explicación y bueno, ponernos de verdad ahí en esta visión ya mucho más explicada también de lo que publicaba el Fondo Monetario Internacional y lo que se dice de Palacio Nacional. Un abrazo, Gerardo. Igualmente, Javier, hasta luego, que estés muy bien. Muy bien el análisis con estos grises también dentro de la economía también, y lo que significa la palabra recesión, también casi como un resultado que difícil de evadir con una presión como la de Donald Trump, pero también con una llegada, una transición de gobierno distinta. Bueno, ahí la explicación de Gerardo Esquivel.